Historias de Jack. Empezamos. Creí que la Deep Web era solo un mito, un vertedero digital de leyendas urbanas y vídeos prohibidos, hasta que encontré el archivo que no debía abrir, Oil Contracts Arabia 7 Keep PDF. Desde entonces, cada vez que huele a gasolina, me dan arcadas, porque sé lo que ese olor significa. Fui periodista de investigación durante más de 10 años, hasta que el trabajo se convirtió en una condena. Todo empezó una noche de invierno. En mi piso de Londres, afuera llovía, y yo revisaba los últimos correos de mi buzón profesional. Entre mensajes rutinarios apareció uno sin remitente claro, con un asunto inquietante. Si de verdad quieres saber quién controla el petróleo, entra aquí. El cuerpo del mensaje solo contenía un enlace. Ninguna firma, ninguna pista. Era una dirección .onion, imposible de rastrear. Lo miré durante minutos, con ese pulso entre la curiosidad y el miedo que solo sienten los idiotas que han jugado demasiado con la verdad. Ignoré el mensaje durante días, pero cuanto más lo evitaba, más pensaba en él. Una noche, ya medio borracho de café y paranoia, decidí abrirlo. Encendí el Tor browser, desconecté el móvil, bajé las persianas y esperé. La página tardó una eternidad en cargar. Fondo negro, letras rojas que parecían sangrar sobre la pantalla. En el centro, el título, The Oil Room. Debajo, una advertencia en inglés y árabe. Solo miembros verificados. El acceso no autorizado será rastreado. No sé por qué lo hice, pero introduje mi correo profesional. Un error estúpido. Minutos después, recibí un correo cifrado con una clave y un archivo adjunto. Oil Contracts Arabia 7 Lo abrí sin pensarlo demasiado. Dentro había algo más que simples contratos. Documentos firmados digitalmente por empresas energéticas europeas, acompañados de nombres árabes, coordenadas, rutas marítimas. Al principio creí que eran falsificaciones, hasta que vi las fotografías. Imágenes granuladas de trabajadores con las manos encadenadas, pozos improvisados, camiones sin matrícula, rostros cubiertos de hollín y arena. El archivo detallaba un proyecto denominado Black Operation 7X, supuestamente para extraer crudo de campos fuera del registro estatal. Pero lo más perturbador era una tabla final con cifras exactas de pagos en criptomonedas, remitentes y receptores. Todo cifrado, todo firmado por un identificador. De 7. Pasé la noche entera rastreando ese nombre. Encontré referencias en foros cerrados, en mensajes en clave. En uno de ellos, un usuario escribió: si no entiendes el contrato 7X, no preguntes, observa. El enlace me llevó a un sitio oculto con una transmisión en directo. La calidad del vídeo era pésima, pero suficiente para ver fuego. Una llama gigante devorando el horizonte del desierto. A su alrededor, figuras humanas trabajando sin pausa. Ninguno llevaba uniforme ni protección, solo cuerpos moviéndose como si fueran parte de la maquinaria. En la esquina inferior del vídeo, un texto en tiempo real. Producción controlada, contrato 7X activo. Ahí entendí que aquello no era una simple filtración. Era una ventana a un mercado clandestino de petróleo, operando a plena luz, o más bien en la oscuridad de Internet. Cerré el portátil, pero no pude dormir. Las imágenes seguían ahí, grabadas en mi cabeza. Durante semanas recopilé todo lo posible. Nombres de barcos, coordenadas, patrones de envío. Pero había huecos en el mapa, zonas que Google no mostraba, espacios blancos en mitad de Arabia. Contacté con un colega que trabajaba para una ONG energética. Le mostré el archivo. Lo miró unos segundos y me dijo algo que me dejó helado. Jack, esos sellos no son falsos. Son auténticos. Después de eso dejó de responder mis llamadas, así que decidí ir yo mismo. Conseguí un visado temporal bajo el pretexto de cubrir un informe sobre energías renovables. Aterrizar en Arabia Saudí fue como caer en otro planeta. El aire olía a metal caliente. El sol parecía querer atravesarte la piel.
En la capital todo era lujo y limpieza, pero en cuanto te alejabas de las autopistas, el paisaje cambiaba. Arena, refinerías lejanas, camiones que no figuraban en ningún registro. Tras 3 días de viaje encontré a Rashid, un mecánico local que aceptó llevarme más allá de donde el mapa acaba. Era un hombre delgado, con los ojos cansados, no hacía preguntas. Condujimos durante horas, atravesando un mar de dunas. El calor dentro del todoterreno era insoportable. Cada respiración sabía a polvo y gasoil. Cuando el GPS marcó la última coordenada del archivo, vi algo que nunca olvidaré. Una planicie infinita y en medio, un complejo metálico semienterrado. No había banderas ni luces, solo estructuras oxidadas que zumbaban bajo la arena. Torres sin nombre, tanques alineados, un humo leve saliendo de respiraderos camuflados. ¿Qué es eso?, le pregunté. Rashid no levantó la mirada. Eso no existe, señor Jack. Nadie habla de eso. Intenté sacar una foto, pero el aire era espeso, casi aceitoso. El olor a crudo era tan fuerte que me mareé. Volvimos al coche. Rashid no pronunció una palabra durante el trayecto de regreso. Cuando llegamos a la ciudad, me dejó frente al hotel y desapareció. No volví a verlo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba en mi cabeza el zumbido de las máquinas, el eco del viento entre las estructuras metálicas. A medianoche decidí volver. Solo preparé una mochila, una cámara pequeña y una linterna. Conduje un coche alquilado hasta las afueras, siguiendo el rastro de los camiones cisterna. Esperé horas en la oscuridad. Cuando el último convoy se detuvo ante una verja oxidada, aproveché para deslizarme entre ellos. Nadie me vio dentro. El suelo vibraba por el ruido de generadores ocultos. Las sombras eran densas, mezcladas con un humo amargo que quemaba los ojos. Caminé pegado a las estructuras, evitando las luces de los focos. En una zona apartada encontré contenedores abiertos. Dentro, hombres trabajando en silencio, tenían las manos ennegrecidas, algunos los pies descalzos sobre el barro aceitoso. Movían palancas, cargaban bidones, respiraban a través de trapos, ni una palabra. Solo el sonido del metal y el goteo constante del crudo. Al fondo, una especie de oficina improvisada con ordenadores. Entré. Las pantallas mostraban cifras en tiempo real, litros bombeados, rutas de envío, transferencias de criptomonedas. En una de ellas, reconocí el logotipo. The Oil Room. Había un chat abierto. Mensajes aparecían y desaparecían rápido. Contrato 7X completado. Precio del barril, $82. Monero confirmado. Saqué el USB del bolsillo y copié cuanto pude. Las manos me temblaban. El ruido de los generadores hacía vibrar el suelo. Me giré para salir y lo vi. Un hombre enorme, con una máscara respiratoria y un fusil colgado al hombro. No llevaba insignias ni uniforme, solo ropa gris manchada de petróleo. «No deberías estar aquí», dijo en un inglés áspero, con acento europeo. Intenté explicarme, pero antes de decir una palabra, levantó el arma. No disparó. Me golpeó con la culata en la sien. El metal frío fue lo último que sentí. Todo se volvió negro. Desperté con un pitido lejano, como si tuviera el oído metido en una botella. La cabeza me dolía y la lengua sabía a óxido. Abrí los ojos y tardé unos segundos en entender dónde estaba. La habitación era blanca, tan blanca que dolía mirarla. No tenía ventanas, solo una puerta metálica y una cámara en la esquina. Intenté moverme, pero las muñecas estaban esposadas a la mesa. Frente a mí, 3 objetos: mi pasaporte, mi cámara y el USB que había usado para copiar los archivos. Todo perfectamente alineado. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta se abrió con un chirrido suave. Entró un hombre alto, delgado, con traje beige y un reloj caro que no encajaba con el entorno. Su rostro era imperturbable, casi sereno, como si aquel lugar fuera su oficina habitual. Se sentó frente a mí y me observó con calma. «Eres curioso, Jack». Su voz era tranquila, con un acento difícil de ubicar. Europeo, tal vez alemán o suizo. Demasiado curioso. «¿Dónde estoy?», pregunté. «En un lugar fuera de los mapas.
respondió con una sonrisa casi amable. No te preocupes, no te haremos daño si colaboras. Se inclinó un poco hacia mí. Soy D7. El nombre me hizo temblar. No era solo una firma digital, era una persona de carne y hueso. Me habló con la seguridad de quien sabe que controla todo lo que ocurre a su alrededor. Has estado husmeando donde no debías, continuó. Pero no me sorprende. Los periodistas sois como insectos que buscan la luz, aunque acabe por quemaros. Intenté mantener la calma. Solo quiero entender. ¿Qué es realmente The Oil Room? Él rió, una risa corta, sin alegría. No es lo que crees. No es un mercado negro, no en el sentido que tú imaginas. Es un sistema paralelo, un canal que mantiene en marcha la economía real, mientras los gobiernos fingen controlarla. ¿Sabes cuántos millones de barriles desaparecen cada año sin registro oficial? ¿Sabes cuántos países dependen de ese flujo invisible para no colapsar? Guardé silencio. D7 se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa. ¿Tú crees que el petróleo es un recurso?, dijo. Nosotros sabemos que es un idioma, un lenguaje que se habla con dinero, criptografía y miedo. Se detuvo detrás de mí. Podía oír su respiración. El proyecto 7X fue una prueba, continuó. Una red de extracción silenciosa, sin interferencias, políticas, y funcionó. También que ahora mismo, mientras hablamos, hay otros contratos activos, nuevas rutas, nuevos pozos, y todos, Jack, están protegidos por el silencio. Lo escuché sin poder moverme. No era una confesión, era una lección. Un discurso preparado para justificar la podredumbre. No puedes detener esto, dijo, volviendo a sentarse. Y no te vamos a matar. No hacemos mártires. Me miró fijamente, con una calma que me desarmó. Te enviaremos de vuelta. Quiero que recuerdes todo lo que has visto. Quiero que lo pienses cada vez que llenes el depósito de tu coche. Cada vez que veas una llama arder en una refinería. Pero no lo contarás, no a nadie. Porque nadie te creerá. Y tenía razón. No recuerdo cómo me sacaron de allí. Sé que me inyectaron algo. Desperté 2 días después en una habitación de hotel en Riad. La luz del amanecer entraba por la ventana y el aire acondicionado zumbaba débilmente. Sobre la mesilla había mi pasaporte, un billete de avión y una nota escrita a mano. No busques más. El contrato 7X ya ha sido renovado. El USB había desaparecido. La cámara también. Mi cuerpo seguía intacto, pero mi cabeza no. De vuelta en Londres, intenté fingir que todo había sido una pesadilla, pero no podía. Las noches eran un desfile de imágenes. El fuego en el desierto, los hombres encadenados, el rostro de D7 reflejado en el metal. Intenté denunciarlo. Envié correos a colegas, a organizaciones, incluso a un par de contactos dentro de agencias europeas. Nadie me respondió. Una mañana, al abrir el ordenador, encontré todos mis archivos borrados. Cada documento, cada fotografía, cada copia de seguridad. Un correo automático me notificó que mi cuenta bancaria estaba bajo revisión, y al salir de casa, vi un coche negro aparcado frente a mi edificio, con los cristales tintados y el motor en marcha. Empecé a dormir cada vez menos, a mirar por la ventana, a desconectar el router cada noche. Me convertí en mi propia sombra. Una semana después, alguien deslizó un sobre bajo la puerta. Dentro había una sola fotografía. Yo, inconsciente, tirado en la arena, con el sol del desierto sobre la cara detrás, escrito con tinta negra, solo 2 palabras. Te lo advertimos. Desde entonces vivo encerrado. He vendido casi todo. El periódico para el que trabajaba me despidió. Dicen que mi comportamiento ha sido errático. Quizás tengan razón. A veces enciendo Tor solo para comprobar si The Oil Room sigue activa. Y siempre lo está. Más viva que nunca. Miles de usuarios conectados, subastas en directo, contratos actualizados en tiempo real. No hay fronteras, no hay moral, solo números moviéndose como sangre digital. Anoche volví a entrar. La interfaz había cambiado. Más moderna, más limpia. En la esquina inferior derecha, un banner con letras blancas sobre fondo negro. Nuevo lote,
8%. Entrega garantizada. Pinché en el enlace. Aparecieron coordenadas, firmas y un nuevo código de contrato. Pero había algo más. En el margen inferior del documento, una lista de observadores, nombres en clave. Y el mío estaba allí. JM Observer 9. Me quedé helado. Cerré el portátil de golpe. Lo desenchufé. Lo tiré al suelo. No sé cómo lo hicieron. No sé cuántos saben. Pero desde entonces, cada vez que escucho el rugido de un motor, siento que algo me observa, no con ojos, sino con datos, con cámaras, con cifras que se actualizan en alguna parte del mundo. Intenté destruir todo, los papeles, las copias, incluso el contrato impreso que guardaba bajo el colchón, pero no pude hacerlo. Lo tengo aquí, doblado, amarillento por el tiempo. Cada noche lo saco y leo la última línea. Está escrita en árabe, justo al lado de la firma digital de D7. Tardé semanas en traducirla, y cuando lo hice, comprendí que nada de lo que había vivido era un aviso. Era una sentencia. La frase dice, cada gota tiene su precio, incluida la tuya. Y ahora, cada vez que el viento trae olor a gasolina desde la calle, siento que mi turno se acerca. Dicen que cada clic deja un rastro. Si te atreves, deja el tuyo. Comenta, suscríbete y dale like antes de que el contrato se renueve otra vez. Nunca imaginé que unos simples clics pudieran meterse en mi cabeza como lo hicieron aquellos directos. Trabajo en ciberseguridad junto a otros 3 compañeros, Clara, Víctor y Leo. Lo que voy a contarles ocurrió hace unas semanas, durante una rutina normal de trabajo. Al principio parecía solo curiosidad. Al final, supuso que nuestra percepción de la realidad cambiaría. Todo comenzó una tarde lluviosa, con la oficina vacía y los monitores encendidos. El sonido de la lluvia golpeando los cristales, mezclándose con el zumbido constante de los ventiladores. Clara apareció con un enlace que había encontrado mientras revisaba foros ocultos de la Deep Web. No es ilegal, dijo, aunque la manera en que pronunció esas palabras tenía un tono extrañamente urgente, casi excitado. Es solo hipnosis en directo, vale la pena verlo. Al principio nos reímos. Víctor bromeaba sobre cómo nos hipnotizarían para limpiar la oficina sin protestar. Y Leo hizo un gesto dramático. Imitando estar hipnotizado mientras se sentaba frente al ordenador, abrimos el enlace. La pantalla se llenó de un gris uniforme, con luces tenues que parecían palpitar de manera rítmica. La voz que surgió del altavoz era suave, monótona, sin enfado ni emoción, pero directa, como si nos estuviera hablando dentro de la cabeza. Me acerqué más, incapaz de apartar la mirada de los patrones que se movían lentamente por la pantalla. Al principio eran simples líneas, círculos y formas geométricas que cambiaban de tamaño y dirección, pero a los pocos minutos, los patrones comenzaron a formar contornos que se asemejaban a rostros humanos. Y esos rostros nos miraban fijamente, sin parpadear, con expresiones neutrales que resultaban inquietantemente reales. Clara murmuró algo sobre la sincronización de la respiración, y entonces noté algo que me heló. Víctor estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en la pantalla y respirando a un ritmo que parecía marcado por la voz. Intenté apartar los ojos, pero cada vez que lo intentaba, los patrones visuales captaban mi atención de nuevo, como si jugaran con mi voluntad. La voz comenzó a dar instrucciones mínimas, casi imperceptibles. Siente cómo tu mirada se acomoda, observa cada forma, deja que todo lo demás desaparezca. Era extraño. No había amenazas físicas, ni cadenas, ni candados. Solo la voz y nosotros, atrapados en un bucle de atención involuntaria. Cada parpadeo, cada pensamiento, era absorbido por los colores y las líneas que se desplazaban suavemente por la pantalla. Leo fue el primero en reaccionar. Parpadeó violentamente, cerró el portátil y respiró hondo. Clara y yo tardamos unos segundos más, pero cuando nos incorporamos, sentí un hormigueo extraño en la nuca, como si alguien hubiera tocado mis pensamientos más íntimos. Nosotros, que trabajamos con la Deep Web a diario,
Sabíamos que existían enlaces extraños, pero esto era diferente. No era un virus ni un malware que pudiera robar datos. Era algo que jugaba directamente con la atención, con la percepción, con la capacidad de concentración de nuestro cerebro. Era como si estuvieras consciente, pero al mismo tiempo no pudieras escapar del control que ejercían esos patrones y esa voz. Esa misma noche, mientras revisaba correos y documentos, no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. Cada pequeño movimiento en mi pantalla parecía resonar con aquel gris difuso, con esos rostros que me seguían con la mirada. Víctor y Clara también parecían afectados, aunque nadie lo decía en voz alta. Sus silencios eran demasiado largos, demasiado densos. Leo, en cambio, trataba de bromear sobre ello, pero su risa sonaba forzada, como si cada carcajada tuviera que luchar por salir. Al día siguiente, sin hablarlo, abrimos de nuevo otro enlace diferente que Clara había guardado. Era un directo nuevo, distinto al primero, pero con la misma mecánica, patrones visuales hipnóticos y una voz calmada que hablaba directamente a nuestra atención. Esta vez, los patrones eran más complejos, con movimientos sutiles que parecían anticipar nuestros gestos. Nos indicaban posiciones, movimientos de cabeza, incluso respiraciones controladas sin que nos diéramos cuenta. Intentamos resistir, mirar otra cosa, concentrarnos en otra tarea, pero era inútil. Nos encontrábamos repitiendo cada gesto indicado, casi al mismo tiempo que la voz los mencionaba. La tensión aumentó cuando notamos algo aún más inquietante. Mientras mirábamos la pantalla, pequeñas ideas surgían en nuestras cabezas que ninguno había pensado antes. No eran pensamientos completos, sino sugerencias mínimas que parecían plantadas allí por la voz. Como semillas que crecen sin que las notes. Clara se apartó del monitor y respiró hondo, murmurando que se sentía ligeramente controlada. Víctor y yo nos miramos y comprendimos que eso no era una exageración. Esa fue la primera vez que entendimos que no había necesidad de amenazas físicas para generar miedo o incomodidad real. La sensación de perder algo tan intangible como tu propio control mental era mucho más perturbadora que cualquier susto tradicional. Nunca antes había sentido un temor tan silencioso, tan invasivo, tan imposible de señalar con los dedos. Decidimos que era suficiente por esa tarde. Sin embargo, al día siguiente, algo nos impulsó a volver a explorar esos directos. No era curiosidad simple, era como si nuestra mente, sin pedir permiso, nos empujara hacia la pantalla. Cada sesión que encontramos después era diferente, pero todas compartían el mismo núcleo: patrones visuales hipnóticos, movimientos precisos y la voz calmada que hablaba directamente a nuestra atención. Al principio nos reíamos nerviosamente, bromeando sobre cómo nos habían convertido en conejillos de laboratorio digitales. Pero con el paso de las horas, empezamos a notar cambios inquietantes en nosotros mismos. Clara, normalmente extrovertida y parlanchina, pasaba minutos enteros en silencio absoluto, contemplando el vacío frente a ella. Víctor repetía frases que él mismo no recordaba haber pronunciado, con un ligero temblor en la voz que delataba la pérdida de control. Yo sentía que mis pensamientos se volvían más densos, como si cada idea tuviera que luchar para emerger. Incluso Leo, siempre despreocupado, parecía más tenso, inquieto, revisando compulsivamente el reloj como si cada segundo fuera una amenaza. Una noche, decidimos documentarlo todo. Queríamos registrar los efectos de los directos de manera objetiva. Abrimos un enlace con la grabadora encendida y los monitores preparados para registrar cada movimiento. La voz del directo era distinta, más firme, más incisiva, como si hubiera anticipado nuestra intención de estudiarla. Los patrones visuales se movían más rápido que antes, pero al mismo tiempo más suaves, más hipnóticos. Nos indicaban movimientos mínimos: ajustar la postura, parpadear en un ritmo determinado, incluso respirar de forma sincronizada con la voz. Al principio lo tomamos a broma, pero pronto nos dimos cuenta de que lo hacíamos automáticamente, sin pensar, como marionetas conscientes. Lo más inquietante era cómo interactuaba con nuestra atención. No había amenazas físicas, ni trampas, ni sombras,
Solo una sensación constante de que alguien o algo estaba dentro de nuestra mente, guiando cada gesto y cada pensamiento sin que pudiéramos detenerlo. Intenté mirar otra cosa, cerrar los ojos, concentrarme en los documentos del trabajo, pero cada intento era inútil. La voz tenía nuestra atención y parecía estirarla hasta límites que no sabíamos que existían. Al cabo de un tiempo, empezamos a notar efectos persistentes incluso después de cerrar los portátiles. Los patrones y la voz se repetían en nuestra mente como un eco silencioso. Clara mencionaba que, a veces, mientras caminaba por la calle, podía ver los movimientos hipnóticos en los objetos a su alrededor, aunque sabía que no estaban allí. Víctor notaba que sus pensamientos se volvían más lentos, más meticulosos, como si estuvieran filtrados por una capa invisible de control. Yo sentía un hormigueo constante en la nuca y una presión sutil en la frente, como si la voz y los patrones se hubieran quedado atrapados en mis sentidos. Intentamos dejarlo, cerrar todos los enlaces y borrar el historial de la Deep Web, pero era inútil. La experiencia no dependía de abrir un portal. Había penetrado nuestra atención, nuestra capacidad de concentrarnos, y ahora era parte de nosotros. Cada vez que encendíamos un monitor, aunque fuera para trabajo normal, sentíamos esa misma tensión, esa sensación de que nuestra mente podía ser guiada con un simple estímulo visual o auditivo. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera dimensión de lo que habíamos hecho. No eran simples directos de hipnosis, eran herramientas capaces de manipular la percepción sin dejar rastro físico, de invadir nuestra atención y cambiar nuestra forma de pensar sin que nadie tuviera que tocar un solo cable o abrir una puerta. Era un terror silencioso, invisible, pero penetrante, y nadie fuera de nuestra oficina podría entenderlo. Desde aquel día, cada vez que paso cerca de un monitor gris con líneas y formas en movimiento, siento un escalofrío que recorre mi espalda. No necesito abrir ningún enlace para recordar la sensación. La voz y los patrones siguen allí, grabados en mi mente, esperando quizá otro momento para aparecer. Sé que en algún rincón de la Deep Web hay alguien más creando estos directos, perfeccionándolos, observando cómo la atención humana puede ser manipulada y controlada. Nunca más miré un enlace extraño con curiosidad. La curiosidad puede parecer inocente hasta que alguien encuentra la manera de atraparte solo con tu atención y no hay forma de escapar. Nunca subestimes lo que un simple clic puede hacerle a tu mente. Era una tarde de otoño y el aire se sentía más pesado que de costumbre. Cada paso sobre las hojas secas que crujían en la acera me hacía sentir que caminaba sobre secretos que nadie debía conocer. El sol, débil y naranja, se filtraba entre un cielo gris, luchando por iluminar una ciudad que parecía suspendida entre el día y la noche. Miré el reloj. 4:30 de la tarde. A esa hora, todo se vuelve extraño. Todo parece posible. Y yo, periodista de investigación, estaba a punto de descubrirlo de la manera más aterradora posible. Mi oficina estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de la computadora y el café que comenzaba a enfriarse a un lado. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico, anónimo, apareció en la pantalla. El asunto me heló. Para tus ojos únicamente. Lo abrí con la sensación de que estaba cruzando una línea que no podría desandar. Dentro, un archivo adjunto. Secret Eyes Only 425. El nombre era críptico, casi como un susurro que prometía secretos prohibidos. Titubeé antes de hacer clic. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un instante dudé. Mi instinto me gritaba que lo ignorara, pero mi curiosidad periodística, esa maldita curiosidad que siempre me ha metido en problemas, me obligó a continuar. El archivo me condujo a un enlace de la Dark Web. No era mi primera visita a esos rincones sombríos de Internet, pero algo en este enlace me hizo sentir que lo que estaba a punto de descubrir superaba cualquier horror que hubiese enfrentado. La pantalla se volvió negra,
y de inmediato me encontré frente a una interfaz inquietante. Letras rojas brillaban parpadeando bajo la palabra Live, mientras un contador marcaba 15 minutos hasta el próximo evento. En la pantalla apareció una advertencia que parecía susurrarme al oído. Eres responsable de lo que ves aquí. El miedo se mezcló con fascinación. Hice clic. Lo que vi me congeló. Una mujer estaba atada a una silla, su rostro cubierto de lágrimas. Alrededor, hombres encapuchados observaban, algunos riendo, otros lanzando órdenes como si dirigieran un macabro teatro de tortura. El público, representado por pequeños chats en pantalla, pedía más. Hazla sufrir más. Muéstranos su miedo. Quiero ver su desesperación. Todo era un espectáculo de horror en tiempo real, y cada comentario parecía una aguja clavándose en mi conciencia. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Cada segundo que pasaba, cada gesto de la víctima, me quemaba los ojos con imágenes que no podría borrar. Había subastas también. Usuarios pujarían para acceder a eventos más privados y para decidir la participación activa de las víctimas. Cada transacción se realizaba en criptomonedas. La perversión, alimentada por dinero anónimo, y la impunidad de la oscuridad digital me daban náuseas. Traté de racionalizarlo. Es un montaje, algún tipo de actuación. Pero entonces una ventana emergente me obligó a mirar más de cerca. Próximos objetivos. Pensé que era un truco psicológico, hasta que vi mi nombre, mi foto, mi dirección, mi número de teléfono. Todos los detalles de mi vida expuestos. Yo sería la próxima víctima. Un temblor recorrió mi cuerpo. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Intenté apagar la computadora, pero un mensaje apareció justo en el momento en que mis dedos tocaban la pantalla. No intentes escapar. El miedo se volvió físico. Sentí que mi corazón latía fuera de mi pecho, que mis manos estaban pegadas al escritorio. Cada sonido en mi oficina parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el zumbido de la luz fluorescente, incluso el crujido de las hojas afuera se convirtió en una amenaza. Decidí recopilar pruebas, capturas de pantalla, grabaciones, cualquier hilo que pudiera guiarme hacia la verdad, o al menos protegerme si las cosas empeoraban. Pero mientras trabajaba, un pensamiento me heló. Cada acción que realizaba, cada clic, cada archivo que descargaba, podía estar siendo monitoreado. Sentí que el sitio me estaba observando, anticipando mis movimientos, cerrando poco a poco el cerco. Entonces apareció algo más. Otra pestaña emergente, sin previo aviso, mostraba imágenes de otros supuestos objetivos, todos desconocidos para mí, hasta que reconocí a un colega cercano de mi medio, desaparecido hacía semanas. La angustia me golpeó como un puñetazo. No era solo yo, no era solo un juego, era un patrón, una red de horror que funcionaba con precisión quirúrgica. Miré por la ventana, buscando la seguridad de la calle, pero no encontré consuelo. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos ansiosos, y cualquier figura que pasaba podía ser parte de esa red. Mi instinto me decía que debía detenerme, desconectarme, huir de esa oficina y nunca mirar atrás. Pero mi mente periodística me gritaba lo contrario. Debes saber quién está detrás de esto, debes documentarlo, debes sobrevivir. Y mientras el contador del sitio seguía bajando, me di cuenta de que no estaba solo en mi miedo. Cada clic, cada segundo, cada respiración estaba contando para ellos. La puerta al abismo estaba abierta, y yo había entrado sin poder volver atrás. Después de lo que vi, ya no podía volver a la normalidad. Apagué las cámaras de mi computadora, activé varias VPN, desconecté todos mis dispositivos inteligentes y hasta desenchufé el teléfono. Cada movimiento que hacía parecía observado. Sentía como si la propia habitación respirara conmigo, vigilando cada gesto, cada pensamiento. La paranoia se instaló en mí como una sombra que no se iba, y la sensación de vulnerabilidad era insoportable. Decidí contactar a la policía. Al principio dudaron de mí. ¿Cómo explicar que un sitio en la dark web planeaba tu muerte en tiempo real? Necesitaba pruebas sólidas,
Algo que pudiera respaldar mi historia, capturas de pantalla, enlaces, grabaciones. Cada hilo que recogía era una pieza de evidencia, pero también un riesgo. Cada clic me acercaba al abismo, y ahora sabía que ellos podían anticipar mis movimientos. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje encriptado directamente desde el sitio. Te has acercado demasiado. Breve, frío, letal. Ninguna advertencia más. Solo la certeza de que me observaban, que sabían que estaba investigando. Mis manos temblaban mientras leía. Era como si una presencia invisible estuviera junto a mí, viendo todo. Y entonces llegó el correo. Esta vez directo a mi bandeja de entrada, sin anonimato. No confíes en la policía. Breve, certero, aterrador. Cada palabra me retumbaba en la cabeza. Mi instinto gritaba que estaba completamente solo. No solo era un objetivo del sitio. Ahora, cada decisión que tomaba podía poner en riesgo mi vida. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Cada noche, mi apartamento parecía una trampa. Cada sombra, cada ruido, cada desconocido en la calle podía ser un observador. La paranoia me volvía cauteloso. Caminaba siempre mirando hacia atrás, apagaba luces, revisaba ventanas y puertas más veces de las necesarias. Dormir era imposible. Cada sonido era un latido de alarma. Mientras tanto, la lista de próximos objetivos seguía creciendo. Reconocí rostros de personas desaparecidas, algunos que conocía personalmente, otros periodistas de investigación que habían trabajado en historias peligrosas. Todo indicaba que esta era una organización bien estructurada, meticulosa, capaz de obtener información privada y vulnerarla sin que nadie pudiera detectarlo. La magnitud del control me sobrecogía. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era fría, calculadora, sin rastro de emoción. Sabemos quién eres, Jack. Sabemos lo que estás buscando. No sigas. Colgué temblando. No era solo una amenaza, era una constatación de mi vulnerabilidad. Cada movimiento que hacía, cada intento de investigar, parecía anticipado. No había margen de error. Ellos sabían más de mí de lo que yo mismo sabía. A pesar del miedo, la curiosidad periodística seguía siendo mi condena. Decidí infiltrarme más profundamente en la red del sitio. Usé canales encriptados, proxies, máquinas virtuales, todo para acercarme al origen de la operación. Cada clic era un riesgo. Cada descarga de información podía ser rastreada. Y entonces sucedió algo que me congeló de nuevo. La cámara de mi computadora se encendió sola. Solo un segundo, pero suficiente para ver un destello detrás de mí. Nadie estaba ahí, nadie, al menos físicamente, pero sentí que alguien me estaba mirando desde dentro. Mientras exploraba más, noté patrones extraños. Los eventos no eran aleatorios, parecían seguir algún tipo de guión macabro. Las víctimas aparecían en orden, casi como si alguien supiera quién se atrevería a investigar y quién caería primero. Comencé a preguntarme si yo era parte de ese guión. El sitio incluso comenzó a interactuar conmigo. Ventanas emergentes con preguntas personales, pequeñas provocaciones, comentarios que solo yo podía entender. Cada mensaje era como un filo acercándose a mi cuello. Sabían mi vida, mis miedos, mis hábitos. Cada respuesta que daba era monitoreada, cada silencio registrado. El miedo se volvió tangible, casi físico. Comencé a dormir con luces encendidas, con la puerta cerrada con llave, con varias copias de mis documentos escondidas en lugares imposibles. Mi vida se convirtió en un ritual de precaución constante. Cada persona que me saludaba en la calle podía ser un observador. Cada sombra en el pasillo podía ser la presencia que me seguía. Una noche, mientras intentaba analizar transacciones de criptomonedas relacionadas con el sitio, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Mañana serás parte del espectáculo, prepárate. La frase no tenía signos de interrogación ni de advertencia. Era un hecho, un destino anunciado. El pánico me dominó. Sabía que estaba atrapado, que la red se cerraba lentamente a mi alrededor. No podía esperar a que la policía resolviera nada. Cada segundo contaba, cada clic,
Cada acción, cada intento de descubrir quién estaba detrás del sitio era observado y manipulado. En ese momento, comprendí lo más aterrador. Ya no era un simple observador, era una pieza en un tablero que no perdona, un objetivo marcado, un jugador en un juego donde las reglas las escriben otros, y la salida podría no existir. El reloj seguía corriendo. El próximo evento estaba a punto de comenzar, y mientras mi corazón latía desbocado, supe que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Aquella noche, Elena y yo estábamos tumbados en el sofá con unas cervezas y la sensación de que nuestra rutina necesitaba algo diferente. Ella llevaba semanas hablando de la Deep Web, de juegos secretos que nadie contaba, desafíos que decían que podían poner a prueba incluso a las parejas más fuertes. Yo era escéptico, siempre lo había sido, pero había algo en su mirada que me hacía seguirle la corriente. La curiosidad me pudo. Jack, hay algo que quiero probar, me dijo con esa sonrisa mezcla de emoción y peligro que tantas veces me había desconcertado. Un juego solo nosotros dos, nadie más. La escuché y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No supe si era por lo que me proponía o por la forma en que lo decía, tan segura de que esto nos iba a cambiar. Asentí y juntos encendimos el portátil. Ella me condujo paso a paso. Abrimos un navegador seguro y nos adentramos en un sitio negro, con letras verdes que parpadeaban como si tuvieran vida propia. La página era simple, pero inquietante. Un formulario que prometía que, si completábamos ciertos retos, nuestra conexión como pareja se transformaría. Al principio pensé que era absurdo, solo un juego online, pero algo en la manera en que Elena escribía nuestro primer nombre en la pantalla me hizo sentir que estábamos cruzando un límite invisible. Los primeros retos eran simples, casi infantiles. Resolver acertijos, pequeños enigmas, juegos de lógica, riendo, compitiendo por quién resolvía más rápido. Era divertido, pero luego apareció un archivo de texto. Lo abrí con cierta curiosidad y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Es hora de demostrar cuánto confías en tu compañero. Haz lo que él diga sin dudar. Cada acción será observada, cada error registrado. No había cámaras, nadie detrás del ordenador. Y aún así, sentí que nos miraban, como si la habitación estuviera llena de ojos invisibles. Elena lo leyó y susurró: «Es solo un juego, no puede hacernos daño». Pero yo no estaba tan seguro. Los retos empezaron a cambiar. Preguntas que parecían inofensivas se volvieron personales. Recuerdos que creía olvidados aparecían en la pantalla con detalles exactos que solo nosotros dos podíamos conocer. «¿Recuerdas aquel verano en la casa del lago?», decía la pantalla, completando con cosas que nunca habíamos compartido con nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la curiosidad inicial se transformó en una mezcla de miedo y fascinación. Luego vinieron las pruebas físicas. El juego nos pedía realizar acciones simples: beber agua, tocar un objeto, mover una mano de cierta manera. Al principio reímos, divertido y absurdo, pero cada instrucción estaba diseñada para incomodarnos, para hacernos dudar de nosotros mismos, y cada vez los retos se volvían más íntimos. Humillaciones pequeñas, recuerdos dolorosos, frases que nos hacían cuestionarnos. Sentí que la habitación se cerraba a nuestro alrededor, que el aire se hacía más denso y que algo nos empujaba a seguir. Hubo un momento en que el juego nos obligó a interactuar con mensajes entre nosotros. Teníamos que escribir secretos, confesiones que nunca habíamos compartido, y leer lo que el otro escribía en voz alta. Al principio fue divertido, hasta que los secretos se hicieron demasiado personales. Elena empezó a temblar y yo sentí un nudo en el estómago. La pantalla parecía anticiparse a cada emoción, a cada duda. Cada vez que intentábamos cerrar la ventana, desaparecía, reaparecía con un nuevo reto. Recuerdo especialmente un archivo que apareció sin previo aviso. Era una especie de diario en blanco, y la instrucción era simple: escribe algo que nunca hayas contado a nadie. Hazlo ahora. Nos miramos, y por primera vez sentí miedo real. Sabíamos que cualquier cosa que escribiéramos,
sería utilizada por el juego, de alguna manera que aún no entendíamos. Elena respiró hondo y empezó a escribir. Yo temblaba, pero hice lo mismo. Cuando pulsamos enviar, la pantalla quedó en negro por unos segundos que parecieron eternos. Y luego apareció el último mensaje que recuerdo de esa primera parte. Solo la verdad absoluta te permitirá pasar al siguiente nivel. Si dudas, sufrirás las consecuencias. Nos miramos, paralizados. Ninguno de los dos quería continuar, pero tampoco había vuelta atrás. Y en un impulso casi irreflexivo, pulsamos aceptar. Ese fue el momento en que supe que algo había cambiado. No sabíamos aún cómo ni en qué medida, pero nuestro juego, nuestra curiosidad, nos había arrastrado a un territorio del que quizá no saldríamos igual que entramos. Después de pulsar aceptar, la pantalla quedó negra unos segundos, que parecieron eternos. Pensé que el juego había terminado, que finalmente habíamos pasado el primer nivel y que podríamos cerrar todo y respirar tranquilos. Pero entonces, como si hubiera estado esperando, la pantalla parpadeó y apareció algo nuevo. Instrucciones más personales, más intrusivas, más perturbadoras. El primer reto de esta segunda fase nos pidió realizar acciones aparentemente simples, pero diseñadas para hacernos sentir vulnerables. Nos indicaba tocar un objeto en la habitación, girarnos hacia el otro, mirar fijamente sin decir nada. Cada acción estaba medida con precisión. Parecía anticiparse a nuestra incomodidad. Elena y yo nos mirábamos, tensos, preguntándonos hasta dónde podíamos llegar sin perder algo de nosotros mismos. Luego vinieron los retos psicológicos. La pantalla nos hacía preguntas sobre nuestras inseguridades, sobre momentos en los que nos habíamos sentido débiles, expuestos o inseguros. Nos obligaba a decir en voz alta cosas que apenas nos atrevíamos a pensar. Y luego nos pedía que evaluáramos la reacción del otro. Era un juego que no dejaba lugar a mentiras ni a evasiones. No había forma de esconderse. Una de las pruebas más inquietantes fue cuando la pantalla nos pidió reconstruir una discusión que habíamos tenido meses atrás. Teníamos que revivir cada palabra, cada gesto, y luego escribir cómo nos habíamos sentido. Al principio intenté suavizar los recuerdos, pero el juego no aceptaba nada que no fuera la verdad absoluta. Elena lloraba silenciosa mientras escribía, y yo sentía que cada detalle que aparecía en la pantalla nos drenaba un poco más, como si nos obligara a desnudar nuestra relación hasta el último pensamiento. Hubo un momento en que la pantalla nos pidió separar nuestras manos y cerrar los ojos. Debíamos confiar ciegamente en las instrucciones del otro. Haz lo que él diga, sin preguntar. Decía, lo hicimos. Cada pequeño gesto se convirtió en un ejercicio de tensión, de control y vulnerabilidad. No había nadie más, ningún peligro físico, pero la sensación de ser observados era absoluta. Cada error, cada duda, parecía amplificarse en el silencio de la habitación. Después, llegó un desafío que me heló la sangre. Un archivo de audio que reproducía sonidos de nuestra propia casa. Pasos, susurros, incluso el leve roce de las manos sobre la mesa. Nada era real, pero era tan preciso, tan cercano, que parecía que el juego nos estaba siguiendo en tiempo real. Intenté cerrar el portátil, desenchufarlo, incluso apagar la luz, pero la pantalla seguía activa, mostrando mensajes. Todo lo que hagas está registrado. Cada pensamiento cuenta. El nivel final nos pedía algo insoportable. Escribir secretos que ni siquiera queríamos admitir a nosotros mismos. Elena y yo nos miramos y comprendimos que este era el límite del juego. No había fantasmas, ni cámaras, ni desapariciones. Solo la exposición total de nuestra intimidad. Cada palabra que escribíamos nos dejaba más vulnerables, más conscientes de que habíamos cruzado un umbral. Cuando pulsamos enviar por última vez, la pantalla se apagó definitivamente. Un silencio absoluto llenó la habitación. Nos quedamos inmóviles, respirando con dificultad. No había mensajes de victoria ni felicitaciones. Solo un vacío que nos dejó exhaustos. Fue entonces cuando comprendí que lo que el juego había hecho no podía medirse con ningún marcador ni nivel. Habíamos compartido cosas que nunca volveríamos a contar, y algo en nosotros había cambiado para siempre. Desde esa noche,
Cada vez que navegamos por Internet, siento que el cursor se mueve un poco diferente, como si alguien invisible siguiera nuestros gestos. No es miedo a lo paranormal ni a la vigilancia. Es una sensación sutil, perturbadora, de que la curiosidad nos dejó una marca que no se borra. Elena y yo nunca volvimos a mencionar los juegos. A veces ni siquiera nos miramos cuando encendemos el portátil, porque sabemos que, aunque todo parezca normal, algo nos está observando. Algo que empezó con un simple clic. Todo empezó hace 6 meses. Mi familia y yo vivíamos en Lagos, Nigeria, una ciudad que no duerme y que a veces parece más un laberinto que un hogar. Las calles olían a combustible y a basura, y los sonidos de la noche, motos, gritos, sirenas, eran un recordatorio constante de que el peligro acecha incluso cuando parece que todo está tranquilo. Esa noche, después de cenar, estaba revisando el correo mientras mis hijos jugaban con un viejo balón en el salón. Fue entonces cuando vi un mensaje que llamó mi atención. Un enlace extraño, acompañado de un texto breve. Oportunidad única, pago garantizado. Solo para usuarios confiables. Al principio pensé que era spam, pero había algo en la forma, en la estructura del mensaje, que me hizo dudar. La desesperación me nublaba la razón. Necesitábamos dinero. Las facturas se acumulaban, la hipoteca estaba atrasada y la universidad de mis hijos parecía un lujo imposible. No quería que mi familia lo supiera, pero esa noche me sentí atrapado entre la ansiedad y la necesidad. Seguí el enlace y mi mundo se volvió aún más extraño. Lo que vi era un sitio que solo existía en la Deep Web. Páginas oscuras, textos encriptados, foros privados donde los usuarios hablaban de precios, contratos y condiciones. No había fantasmas ni historias sobrenaturales, solo transacciones. Y lo más escalofriante, entre ellas se ofrecían órganos humanos. Al principio pensé que era un juego macabro, una broma, pero la precisión de los detalles, precios, edades, condiciones de salud, me dejó helado. Mi mano temblaba sobre el ratón. Pensé en cerrar todo y olvidarlo, pero un mensaje privado apareció en pantalla. Un hombre con acento extranjero, bajo, calculador, me prometía seguridad, anonimato y una suma de dinero que podía cambiar nuestras vidas. Solo pedía una prueba de confianza, solo una. Y aunque mi corazón gritaba que huyera, mi mente nublada por la necesidad me hizo escribirle de vuelta. Al día siguiente, mi vida se volvió un torbellino de miedo. Regresaba del trabajo cuando noté que algo estaba mal. La puerta de casa, que siempre cerraba con llave, estaba abierta. Antes de que pudiera reaccionar, 5 hombres entraron. No había sirenas, ni vecinos, ni tiempo para gritar. Mis hijos comenzaron a llorar, mi esposa intentó pelear, y en segundos estábamos todos inmovilizados. Sus movimientos eran rápidos, medidos, silenciosos. No hubo lucha, no hubo milagro, solo miedo y oscuridad. Cuando recobré la conciencia, estaba atado a una camilla fría. Las paredes eran blancas y brillaban bajo una luz artificial que ardía en los ojos. El olor a desinfectante barato mezclado con algo metálico llenaba el aire. A mi alrededor, mis hijos y mi esposa estaban en cubículos similares, inmóviles, silenciosos. Nadie hablaba. El silencio era absoluto, roto solo por pasos metálicos y susurros en un idioma que no entendía. Me di cuenta de que no había cámaras de seguridad visibles, ni policías, ni testigos. Todo estaba calculado, planificado. Cada detalle de nuestra captura parecía estudiado para paralizarnos, para hacernos entender que no había escapatoria. Esa noche, mientras escuchaba el eco de pasos alejándose, sentí un miedo puro, un terror que no conocía antes. No era miedo a un monstruo, sino a lo real, a lo humano y sistemático. Los días siguientes se volvieron un infierno de rutina y silencio. Nos alimentaban poco y nos vigilaban menos, como si nos observaran solo para asegurarse de que no entendíamos la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nos dijeron muy pocas palabras. Cualquier intento de resistencia será castigado. Cada acción tiene un precio.
Y con cada palabra, con cada gesto frío, el horror se asentaba más en mi pecho. Intenté hablar con ellos, razonar, incluso mentir para proteger a mi familia. Pero la lógica era inútil. Todo intento de comunicación era respondido con indiferencia o amenazas silenciosas. Aprendí a no mirar a los ojos, a no respirar demasiado fuerte, a no esperar compasión. Y entonces comprendí algo peor que la violencia física. Aquello no era un accidente. No éramos víctimas al azar. Éramos un producto, un número en un sistema donde la vida humana se evaluaba en dólares y euros, donde cada movimiento estaba calculado, cada decisión premeditada. El terror verdadero no era lo que nos harían, sino la certeza de que no había escapatoria. Sabía en lo más profundo de mí que aquello solo era el principio. La prueba de confianza no había terminado, apenas estaba comenzando, y mientras mis hijos lloraban suavemente y mi esposa trataba de ocultar su miedo detrás de su mirada, supe que pronto aprenderíamos el verdadero precio de nuestra desesperación. Nos dieron tiempo para comprender la magnitud de lo que nos estaba pasando, aunque tiempo era una palabra engañosa. Cada minuto era pesado, cargado de miedo, hambre y desesperación. No había policías, ni cámaras, ni nadie que pudiera venir a salvarnos. Todo estaba calculado, meticulosamente organizado. Cada gesto de los hombres que nos vigilaban estaba pensado para recordarnos que estábamos completamente a su merced. A nuestro alrededor había papeles con nombres, números, precios y detalles médicos. Mis ojos se clavaban en ellos, en la precisión con la que medían cada órgano, cada parámetro de salud, como si nuestra existencia se redujera a estadísticas en una hoja. Nunca había sentido algo tan deshumanizador. No era la amenaza, no era la violencia física lo que me aterraba. Era la certeza de que nosotros éramos mercancía, que nuestra vida y la de mi familia tenía un valor monetario calculado con frialdad. Los días pasaron sin nombre ni orden. Nos alimentaban apenas lo suficiente para mantenernos conscientes. Cada vez que los hombres entraban, el corazón se me detenía. Sabíamos que alguien iba a desaparecer y nunca volvíamos a preguntarnos dónde. No hacía falta. La respuesta estaba en el silencio, en el vacío que dejaban detrás. El miedo se volvía una constante, un compañero permanente que no nos abandonaba ni de noche ni de día. Intenté hablar, negociar, razonar, suplicaba, rogaba, incluso mentía para proteger a mis hijos. Nada funcionaba. Cada intento de resistencia era respondido con violencia silenciosa. Un gesto, una mirada, una advertencia que no necesitaba palabras. Aprendí a no moverme demasiado, a no respirar con fuerza, a no esperar con pasión. La Deep Web, la misma que había parecido solo un lugar digital, nos había atrapado en carne y hueso, y no había vuelta atrás. Recuerdo la última vez que vi a mis hijos juntos, sus manos unidas, temblorosas, buscando consuelo el uno en el otro. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi miedo, confusión y un rastro de esperanza que se negaba a morir. Traté de hablarles, de calmarlos, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Todo lo que podía hacer era observar cómo nuestra humanidad se desangraba lentamente frente a un sistema que nos veía como simples productos. Una noche, uno de los hombres nos despertó de golpe. Nos obligaron a caminar, a desplazarnos de un cuarto a otro, sin explicaciones. Había otras personas allí, atadas y en silencio, algunos con signos evidentes de haber sido mutilados. No pronunciaban palabra, y nosotros tampoco. La impotencia se mezclaba con el terror puro, con la sensación de que nuestro destino estaba sellado y que cualquier intento de escapar era absurdo. Pude ver cómo revisaban nuestros historiales médicos, cómo discutían precios en susurros, cómo cada órgano era evaluado y anotado. No había demonios, no había fantasmas, solo hombres, calculadores, dispuestos a comerciar con la vida humana como si fuera un bien más. Y nosotros éramos los productos. Mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no había espacio para el llanto. Había que mantener la calma, mantenernos útiles,
mientras el miedo nos consumía lentamente. Nunca pensé que algo tan real, tan cercano, pudiera ser tan frío, tan sistemático. No hay monstruos en esta historia, no hay fantasmas, solo personas dispuestas a mirar la vida humana como un producto y un sistema que los protege, que los hace intocables. Y mientras yo observaba, mientras mi familia permanecía a mi lado, me di cuenta de que el horror verdadero no estaba en lo que nos harían, sino en la certeza de que nadie vendría a salvarnos. Si alguien escucha esto, recuerda esto. La desesperación es un gancho, la curiosidad es un anzuelo, y la Deep Web es un océano donde los humanos se venden entre sí, donde la moral desaparece y el dinero define la vida o la muerte. Mi familia y yo nunca supimos si sobrevivimos. Yo, quizás soy el único que cuenta esta historia. La cuento porque alguien tiene que saber la verdad. El terror más absoluto no necesita fantasmas, ni desapariciones, ni cámaras ocultas. Solo necesita dinero, silencio y la certeza de que nadie vendrá a salvarte. Si estás escuchando esto, es porque ya es demasiado tarde para mí. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.